Déjame contarte algo que encontré en las pertenencias de mi abuelo después de que muriera hace 3 meses. Algo que explica por qué desapareció durante 7 días en octubre del 2019 y por qué, cuando regresó, nunca volvió a ser el mismo. Si estás solo escuchando esto, especialmente si son las 3:30 de la madrugada, tal vez deberías esperar hasta que amanezca, porque después de leer su diario, entiendo que hay lugares a los que nunca deberíamos ir y contratos que nunca deberíamos conocer. Mi abuelo era el detective Miguel Vázquez, 30 años en el Cuerpo de Policía de Guadalajara, un hombre racional, escéptico, que se burlaba de las supersticiones de mi abuela. Hasta ese octubre encontré su diario escondido dentro de un libro falso en su biblioteca, junto con una grabadora de voz antigua y un mapa dibujado a mano de un lugar que no aparece en ningún registro oficial. La primera entrada del diario está fechada el 13 de octubre del 2019. Recibí una llamada anónima a las 3:33 de la madrugada. La voz del otro lado sonaba incorrecta, como si hablara desde muy lejos o desde muy cerca al mismo tiempo. Detective Vázquez, dijo, necesito reportar un crimen. Cuando preguntó qué tipo de crimen, la respuesta me heló la sangre. Alguien robó mi pueblo entero. Según el diario, mi abuelo desestimó la llamada como una broma. Pero la siguiente noche, exactamente a las 3:33, el teléfono volvió a sonar. La misma voz, las mismas palabras, como una grabación. Pero esta vez había algo más. Podía escuchar de fondo un sonido que describió como campanas tocando al revés. No sé qué significa eso exactamente, pero la forma en que lo escribió, con la letra temblando, me dice que lo perturbó profundamente. La tercera noche preparó una grabadora. Esa grabación es la que encontré. La escuché una vez y no he podido volver a hacerlo. No es solo la voz que suena hueca y vacía, es lo que se escucha de fondo. Risas de niños que se cortan abruptamente, como si alguien apagara un interruptor, y luego un silencio tan profundo que duele los oídos. El 16 de octubre, mi abuelo decidió investigar. Había rastreado las llamadas hasta una torre de telefonía en una zona rural a 200 kilómetros de Guadalajara. Según los mapas actuales, ahí no hay nada, solo campo vacío. Pero mi abuelo encontró un mapa antiguo de 1923 en los archivos municipales que mostraba un pueblo llamado San Rafael de las Cruces, población en 1920, 347 habitantes. Después de 1923, el pueblo desaparece de todos los registros. Lo que sigue en el diario me costó trabajo entender al principio. Mi abuelo describe el viaje con detalles obsesivos. Kilómetro 45. Los pájaros dejaron de cantar. Kilómetro 70 y oito. La radio solo transmite estática, pero a veces creo escuchar voces en español antiguo. Kilómetro 112. El cielo tiene un color equivocado, como si el azul estuviera enfermo. Kilómetro 156. Encontré el desvío que no debería existir. Describe cómo el camino se regresó más estrecho conforme avanzaba, cómo los árboles parecían inclinarse hacia adentro, formando un túnel natural. Y luego esta línea que me heló la sangre. Los árboles tienen ojos, ¿no? No tienen ojos, pero me miran. No puedo explicarlo mejor. Llegó al pueblo a las 2:47 de la tarde, aunque su reloj marcaba las 3:33. Está aquí, escribió. San Rafael de las Cruces existe, pero está mal, fundamentalmente mal. Las casas estaban intactas, pero vacías. No abandonadas, sino vacías de una forma que mi abuelo no podía explicar. Es como si alguien hubiera borrado a las personas, pero dejado todo lo demás. Las mesas están puestas para cenar, pero la comida no existe. Hay ropa tendida que se mueve con el viento, pero cuando la toco, no está ahí. En el centro del pueblo, encontró una encrucijada donde 4 calles se encuentran. Y ahí, sentado en una banca de piedra, estaba un hombre. Mi abuelo lo describe como normal,
de una forma aterradora, vestido con ropa de los años 20, perfectamente conservada. El hombre se presentó como Bartolomé Herrera, el último alcalde de San Rafael. Llevo aquí 96 años, le dijo Bartolomé a mi abuelo. Aunque el tiempo funciona diferente cuando ha engañado al diablo. La historia que Bartolomé contó, transcrita palabra por palabra en el diario, es la siguiente. En 1923, el pueblo enfrentaba una sequía devastadora. Los cultivos morían, el ganado caía muerto, los niños se enfermaban. Desesperado, Bartolomé acudió a un curandero que le habló de un ritual antiguo para invocar al Señor de las Encrucijadas, el que hace tratos, el que concede deseos a cambio de almas. Bartolomé realizó el ritual una noche sin luna. El Señor apareció descrito como un hombre con traje impecable, cuya sombra se movía independientemente de su cuerpo. Ofreció salvar al pueblo un cambio de las almas de todos sus habitantes. Bartolomé, que había estudiado leyes antes de ser alcalde, propuso un contrato alternativo. Le dije que entregaría las almas el día después del mañana, relató Bartolomé. Él aceptó, pensando que era un plazo simple, pero redacté el contrato, especificando que el día después del mañana se define como el día que sigue, al día que sigue, al día presente, y como cada día que amanece se convierte en el día presente. El día después del mañana nunca llega. Es un bucle temporal perfecto. El Señor de las Encrucijadas, atado por sus propias reglas ancestrales, no pudo romper el contrato, pero tampoco pudo irse con las manos vacías. Así que condenó al pueblo entero a existir en un estado intermedio, ni vivo ni muerto, ni presente ni ausente, atrapado en el momento exacto antes de la recolección de almas. Todos los habitantes siguen aquí, le dijo Bartolomé a mi abuelo, solo que existen en una frecuencia diferente. A veces los escucho, a veces cuando el sol está en cierto ángulo, puedo ver sus sombras sin cuerpos. Están atrapados en el segundo antes de morir, repitiéndolo eternamente. Mi abuelo preguntó cómo era que Bartolomé mantenía conciencia. La respuesta fue simple y terrible, porque fui yo quien hizo el trato. Mi castigo es presenciar eternamente las consecuencias de mi astucia, ver a mi pueblo sufrir en un loop infinito, escuchar sus gritos silenciosos, y lo peor es saber que cada persona nueva que entra al pueblo queda atrapada en el contrato. Fue entonces cuando mi abuelo entendió el peligro. Había entrado al pueblo técnicamente, según el contrato, ahora era un habitante, y su alma estaba comprometida para el día después del mañana. No puede retenerme aquí, protestó mi abuelo. No necesito retenerte, respondió Bartolomé con una sonrisa triste. El contrato te retiene, aprueba irte. Verás que todos los caminos te traen de vuelta a esta encrucijada. Mi abuelo corrió hacia su auto, conducido por horas, pero cada camino, cada desvío, cada intento de escape lo llevaba de vuelta al centro del pueblo. El sol nunca se movía del mismo punto en el cielo. Su reloj seguía marcando las 3:33. El diario describe 7 días de intentos de escape, cada día idéntico al anterior, cada conversación con Bartolomé repitiendo las mismas palabras, cada noche durmiendo en una casa vacía donde podía escuchar susurros en las paredes. No son palabras, escribió, son los pensamientos de los atrapados, pensamientos que dan vueltas y vueltas como moscas en una botella. Al 7º día, mi abuelo hizo algo desesperado. Encontró el contrato original en el ayuntamiento. Estaba escrito en latín, español y un tercer idioma que no reconoció. Pero había una cláusula que Bartolomé no había mencionado. El contrato puede transferirse a un sustituto voluntario que acepte conscientemente las condiciones. Mi abuelo confrontó a Bartolomé. Ha estado esperando un reemplazo todo este tiempo. Bartolomé lloró. Mi abuelo describe que fueron lágrimas negras como petróleo. 96 años, susurró Bartolomé. 96 años esperando a alguien
lo suficientemente desesperado o lo suficientemente noble para tomar mi lugar. Mi abuelo tomó una decisión que no entiendo completamente. Dibujó un nuevo contrato, uno que liberaría a Bartolomé, pero con una condición. Mi abuelo podría salir del pueblo, pero una parte de él quedaría atrás. Una sombra consciente que mantendría el contrato activo. Bartolomé ganó y desapareció. Simplemente se desvaneció como humo. Mi abuelo pudo finalmente salir del pueblo, pero el precio fue terrible. Las últimas entradas del diario son fragmentadas, casi ilegibles. Estoy en casa, pero no estoy completo. Veo mi sombra haciendo cosas que yo no hago. A veces está en lugares donde yo no estoy. Anoche la vi sentada al pie de mi cama, observándome dormir. En los habitantes de San Rafael me hablan en sueños, me muestran sus últimos momentos, congelados para siempre. Niños jugando que nunca terminarán su juego. Madres cocinando comidas que nunca se servirán. Todos esperando el día después del mañana. Entendido la verdad final. No engañé al contrato. El contrato me engañó a mí. Ahora soy el nuevo guardián. Y cuando muera, mi sombra regresará al pueblo para tomar el lugar de Bartolomé. El ciclo nunca termina, solo cambia de jugadores. La última entrada, fechada el 20 de octubre del 2019, solo dice: esta noche escuché la voz de Bartolomé. Me dice que el señor de las encrucijadas está satisfecho, que el contrato evoluciona, que ahora no solo atrapa almas, sino que las multiplica. Cada persona que lea sobre el pueblo, que piense demasiado en él, deja una parte de sí misma ahí. Tal vez tú que estás escuchando esto, ya dejaste algo tuyo en San Rafael. Tal vez por eso sientes esa sensación de vacío, como si te faltara algo que no puedes identificar. Mi abuelo murió mientras dormía. Los médicos dijeron que fue un paro cardíaco, pero yo vi las cámaras de seguridad del hospital. A las 3:33 de la madrugada, una sombra sin dueño entró a su habitación, se sentó en la silla junto a su cama y esperó. Cuando mi abuelo exhaló su último aliento, la sombra se levantó y salió caminando hacia el sur, hacia donde estaría San Rafael de las Cruces. Anoche soñé con un pueblo que no existe, con calles que conozco sin haberlas visto, con una encrucijada donde alguien espera sentado y lo peor es que en el sueño yo tenía dos sombras, una que me seguía y otra que ya estaba ahí esperándome. No busquen San Rafael de las Cruces, no piensen demasiado en esta historia, porque cada pensamiento es un hilo, y con suficientes hilos el pueblo puede tejerse de nuevo en la realidad. Aunque tal vez ya es muy tarde, tal vez el solo hecho de escuchar esto, ya los conectados han revisado su sombra últimamente, están seguros de que solo tienen una.